Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Soy el doctor Cabero, médico asistente del Departamento de Tórax del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre cáncer de pulmón de células pequeñas. Es un tema extenso, pero he tratado de resumirlo lo más posible. Bueno, como una introducción, pues el cáncer de pulmón de células pequeñas es un carcinoma neuroendocrino. Es poco diferenciado y va a tener características clínicas, patológicas y moleculares distintas, ¿no? al que conocemos normalmente, que es el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Sabemos pues que es una enfermedad muy agresiva, tiene un crecimiento muy rápido y una diseminación metastásica temprana a ganglios linfáticos regionales y distantes. El tratamiento clínico a menudo se va a complicar por la agresividad de estos tumores. Normalmente pues van a llegar muy avanzados y el tratamiento, por lo menos quirúrgico, no va a ser posible, por lo que el tratamiento sistémico es el abanderado acá. Como dijo el doctor Amorín, pues esta enfermedad está muy relacionada al exceso consumo de tabaco. Y bueno, como sabemos, el cáncer de pulmón de células pequeñas pues puede mostrar un alto grado de respuesta a la terapia inicial. Esto debido a que como tiene gran proliferación celular, gran índice de proliferación celular, puede responder un poco mejor al tratamiento sistémico, pero la gran mayoría de estos pacientes van a recaer, ¿no? Entonces se va a volver una enfermedad resistente y los resultados a largo plazo siguen siendo deficientes. Entonces tenemos el tipo de cáncer, ¿no? Es un tipo de cáncer de pulmonar de crecimiento muy rápido, se disemina rápidamente y es la forma más agresiva de cáncer de pulmón, ¿no? Estos van a comenzar normalmente en los conductos aéreos, en los bronquios, y normalmente van a crecer muy rápidamente y van a formar tumores muy grandes. Normalmente estos se van a localizar en el centro, o sea, parailiares, en el centro del mediastino o del ilio. Tenemos dos tipos, ¿no? El carcinoma de células pequeñas o cáncer en células en la vena, y el combinado de células pequeñas, histológicamente. Como dije, la causa principal de estos tipos de tumores es el tabaquismo, y más del 95% de los pacientes son fumadores o han sido fumadores. También está relacionado con algún otro tipo de carcinógenos ocupacionales o ambientales, como los éteres clorometílicos, estos que se utilizan mucho en la fabricación de productos químicos, y altos niveles de radón, ¿no? Como en las minas de uranio. La tasa de incidencia general alcanzó un máximo de 11 por 100.000 habitantes, personas año, a finales de la década de los 80, y se redujo más o menos a 8 o 9 por 100.000 habitantes en el 2002. La frecuencia pues, de este tipo de cáncer, como proporción a todos los casos de cáncer de pulmón, también ha disminuido, y con un tipo de incidencia proporcional de 17 a 20% a finales de la década de los 80, cayendo hasta 15% en la década del 2002, o en el 2002. Conforma cerca del 15% de todos los cánceres de pulmón. Generalmente se presentaba más en varones que en mujeres, pero igual pues últimamente o en las últimas décadas pues los fumadores se ha casi igualado las mujeres con hombres, ¿no? Y bueno, y la presentación está ligada a los factores de riesgo también. Un poco sobre el Globocan 2020.
En esta slide vemos los nuevos casos estimados en el 2020 a nivel mundial en ambos sexos y en todas las edades, y vemos pues que en general el cáncer de pulmón está estimado en un 11.4%. Acá los muertos estimados en el 2020, igual en ambos sexos, en todas las edades, a nivel mundial. El cáncer de pulmón, 18%. Y es bastante, ¿no? Al final, si individualizamos todos los tipos de cáncer, el cáncer de pulmón es el más letal. En este slide vemos igual los muertos estimados en el 2020, mujeres, 13%, y los varones en 21%. Y de acuerdo a las cifras de Globocan 2020, el cáncer de pulmón es la neoplasia más frecuente en el mundo, con casi 1.8 millones de casos nuevos en el año, y estos van a representar pues el 11% aproximadamente. Va a ser la principal causa de muerte, donde 1 de cada 5 corresponde a cáncer de pulmón. Y en el Perú, se ubica en tercer lugar en varones y en quinto lugar en las mujeres. Con respecto a la mortalidad, es la sexta causa de muerte, con una tasa de 8.9 por 100.000 habitantes. El factor de riesgo más importante, el humo de tabaco, ¿no? o los fumadores. Entonces, 80% de todas las muertes se debe al hábito del tabaco o de fumar. Igual, como dije, el asbesto también es una causa muy importante, no solo para este tipo de cáncer, sino para el mesotelioma. Como dije, la histopatología, bueno, son células pequeñas, de forma redondeada o oval, tiene un aspecto linfocitario, con citoplasma escaso, núcleo redondo y cromatina granular. Respecto a la inmunistoquímica, bueno, hay varios, puede estar presente pues el C56, la cromoranina, sinaptofisina, y acá lo importante es que el Ki67 o el Ki67, que es el índice de proliferación celular, va a estar entre 80 y el 100%. Igual TTF1 positivo, que es marcador de pulmón, 70-80% en casos de cáncer de pulmón en células pequeñas. Aproximadamente 5% de los casos no son concluyentes para el diagnóstico histopatológico ni inmunistoquímico. Respecto al estadiaje, es importante pues ver los dos hemitórax y los ganglios linfáticos regionales. Los ganglios linfáticos regionales normalmente son al centro, en el mediastino, los ganglionarios que tenemos en el mediastino. Y hay una clasificación que nos dice carcinoma microcítico limitado o avanzado. Entonces, sobre el sistema de estadificación, uno de ellos es el VALS, la Administración de Veteranos en Estados Unidos, y esto la va a dividir en estadio limitado, que es el LS, y el estadio extenso, que es el EEOS. Entonces, en el estadio limitado vemos una enfermedad confinada a un hemitórax, aunque puede haber extensión local, sin metástasis extratorácicas, excepto en los ganglios linfáticos supraclaviculares del mismo lado, y si pueden incluirse en el mismo puerto de radiación que el tumor primario. Y tumor primario y ganglios regionales que pueden ser adecuadamente englobando a un puerto o supraclaviculares, contralaterales y metástasis hematógenas. Entonces, esta clasificación del VALS, otra vez, enfermedad limitada, enfermedad extendida. La limitada está contenida en un solo hemitórax, sensible a un campo de radiación. Y se trata, pues, como un abordaje combinado, ¿no? Normalmente, pues, estos tipos de cáncer de pulmón, al momento de su presentación, 2/3 de los pacientes ya presentan una enfermedad avanzada. El estadio limitado, como sabemos, limitado a un hemitórax, el mediastino, incluye mediastino contralateral, ganglios supraclaviculares del mismo lado, donde está el tumor. Puede haber presencia de síndrome de vena cava por la compresión de la tumoración hacia la vena cava, y se excluye la presencia de derrame pleural. Y en el estadio extendido, extensión a ambos hemitórax, compromiso de ganglios supraclaviculares contralaterales,
Aquí sí hay presencia de derrame pleural maligno y presencia de metástasis a distancia. Entonces, enfermedad limitada, estadios 1 hasta 2B, que es un T1, T2, N1, M0, en la clasificación de TNM, y enfermedad extensa, estadios 3 hasta 4, y estos son los T3 o T4, con N2, N3. En el 89, la Asociación Internacional para el Estudio de Cáncer de Pulmón propuso una modificación al sistema VALSC en el en el estadio limitado. Se expandió para incluir metástasis en los ganglios linfáticos mediastínicos o supraclaviculares contralaterales, y también los derrames pleurales del mismo lado, solo del mismo lado, independientemente de los hallazgos citopatológicos. Entonces se vio en un estudio, en una revisión retrospectiva de 109 pacientes con cáncer de pulmón en células pequeñas, sugirió que la modificación de la IASLS tenía una mejor discriminación pronóstica, ¿no?, que el esquema original del que les he hablado. En la práctica clínica, pues la afectación de estos ganglios del mediastino, contralaterales y supraclaviculares se considera estadio limitado. Pues, sin embargo, la clasificación de metástasis a los ganglios linfáticos iliares y supraclaviculares contralateral es discutible, pues con un tratamiento individualizado basado en la capacidad de radioterapia de forma segura a todas las áreas de la enfermedad. Entonces, el IASLC ha propuesto más recientemente que la clasificación que conocemos generalmente en todos los tumores, que es el TNM para cáncer de pulmón, debería reemplazar al antiguo sistema. Y esta recomendación se basa en un análisis de 8.088 pacientes con cáncer de pulmón en células pequeñas, con datos adecuados para determinar el estadio TNM clínico o patológico. Entonces, más o menos, como un recordaris, pues ese es el TNM de la última edición, de la octava edición, que el T pues lo dividen en 1A, 1B, 1C. Sabemos que el T1 en general son tumores de menores de 3 centímetros, acá ya lo divide en menos de 1, y más de 2, menor de 3. Igual, T2 se divide en A y B, y normalmente son tumores más de 3 centímetros, pero menor o igual a 4. Igual, como pueden ver en la foto, ahí tiene varias opciones para que pueda ser un T2. T3 son tumores más de 5, menor a 7 centímetros, menor o igual a 7 centímetros, pero también puede haber invasión a la pleura, puede haber invasión al nervio frénico, o invasión a la pleura parietal del pericardio, ¿no? También tumores que estén separados, o nódulos que estén separados en un mismo lóbulo del tumor primario. Y los T4, ya cuando hay un tumor mayor de 7 centímetros, puede invadir la aorta, la tráquea, la carina, etc. N1, que son los ganglios, N0 es cuando no hay nódulos, N1 cuando hay metástasis ipsilateral, ¿no?, en el mismo lado donde está el tumor. N2 cuando hay metástasis mediastinal ipsilateral o subcarinales. N3 cuando hay metástasis contralateral, allá al otro lado del mediastino. Y el M se divide en A, B y C. Entonces, M1A, cuando hay nódulos contralaterales del tumor primario, también puede haber efusión pleural o efusión pericárdica maligna. El M1B, cuando hay una tumoración fuera del tórax o del pulmón, por ejemplo en esta foto, el tumor primario está en el pulmón izquierdo y vemos un nódulo metastásico en el hígado. Y el M1C, cuando ya hay varios tumores fuera del... Perdón, M1B, en este caso, incluye una metástasis, por ejemplo acá en la región supraclavicular. Y el M1C cuando hay metástasis en varios órganos aparte del pulmón, ¿no? El cerebro, hígado, suprarrenales, huesos. Más o menos esta es la división de los ganglios mediastinales o
las estaciones ganglionares que tenemos y los estadios. Entonces, síntomas principales, en realidad pues es algo inespecífico. Puede haber tos, hemoptisis, dolor torácico, inapetencia, disnea, pérdida de peso, pero no es específico del cáncer de pulmón, ¿no? Puede haber otro tipo de cánceres que también tienen lo mismo. Igual, ¿no? Astenia, edema facial, afonía, disfagia, fiebre. Entonces es muy inespecífico. Normalmente, pues, cuando los pacientes ya tienen muchos síntomas, signos o síntomas, es que la enfermedad está avanzada. ¿Qué puede dar este tipo de tumores o cánceres de pulmón en células pequeñas? Hay un síndrome de vena cava superior, metástasis óseas, que son dolorosas, da lesiones osteolíticas, metástasis hepáticas y adrenales, que generalmente van a ser asintomáticas, y bueno, una de las más frecuentes, las metástasis cerebrales, y esta sí puede dar pues focalización y convulsiones. Los síndromes paraneoplásicos más frecuentes de este tipo de tumores, el CIHAT, que es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el síndrome de Cushing, síndromes paraneoplásicos neurológicos, hipercalcemia, síndrome carcinoide, que tiene su triada famosa, que es el Flushing, la diarrea y la rinorrea. El CIHAT, bueno, 75% de los pacientes con este tipo de tumores tiene el CIHAT como un paraneoplásico. 10% van a cumplir estos criterios de CIHAT y 5% van a ser asintomáticos. Y normalmente pues el tratamiento es con la restricción hídrica, la quimioterapia y la demeclociclina. Es un antibiótico, un derivado de la tetraciclina, y va a inhibir la acción de la vasopresina, ¿no? Los métodos diagnósticos principales, o sea, este tipo de cánceres de pulmón puede ser curable, pero puede volver a salir. Entonces, cuando es limitado podría ser curable, pero cuando es extenso ya no lo es. Y lo más importante acá es determinar si hay metástasis y a dónde está la metástasis. Y para saber eso, los métodos convencionales son las imágenes, ¿no? Con tomografía, gamografía, la resonancia magnética. Otro tipo, la aspiración o la biopsia guiada por aguja fina, aspiración de médula ósea. Acá se puede detectar desde 15 a 30% al diagnóstico que haya metástasis. La radiografía de tórax ahora no lo usamos mucho, siempre es mejor una tomografía. La biopsia guiada por aguja fina, no solo para este tipo de cáncer, sino en general, nos ayuda para poder punzar el tumor y tener un diagnóstico patológico. También se puede usar la broncoscopía, y actualmente se podría usar el EBUS también, que es como una ecografía, ecografía, pero usada con broncoscopía. Ya lo tenemos en el instituto. Normalmente eso se usa para también tomar ganglios mediastinales. El PET scan, muy importante. No muchas personas en el Perú se pueden hacer porque solamente hay un lugar. Próximamente en el INEN ya lo vamos a tener. Si se obtiene la PET, la gamografía ósea ya no es necesaria, ya que el PET tiene mayor sensibilidad, ¿no?, a la gamografía. La utilidad del PET en la estadificación de estos pacientes con cáncer de pulmón en células pequeñas se ha evaluado en numerosos estudios,
generalmente retrospectivos, y estos van a comparar pues, el pretratamiento con 18-FEG con los procedimientos de estadificación habitual que ya conocemos. La sensibilidad del PET-FEG es del 100%, entonces para la detección del cáncer de pulmón en células pequeñas. ¿Y esto por qué? Porque como es un tumor muy agresivo y muy proliferante, entonces va a ser altamente metabólico. Entonces el PET sí nos va a ayudar bastante. En una revisión sistemática sobre el uso de PET-FEG en el cáncer de pulmón en células pequeñas, revisó a 1.663 pacientes, incluido 581 pacientes en 21 estudios y 1.082 en un solo registro. Entonces esta revisión informó una sensibilidad del 100% y una especificidad de más del 90%, ¿no? Y obviamente el PET-CT, o sea, PET combinado con tomografía, supera a la PET sola. Entonces, en resumen, la adición del PET-FEG, que es el radiotrazador, a la estadificación convencional, mejora la precisión de la estadificación inicial y la planificación de la radioterapia en pacientes con cáncer de pulmón en células pequeñas. Los factores pronósticos, bueno, el status performance, que sean género femenino, edad mayor a 70, bueno, claro, tiene peor pronóstico, que tenga comorbilidades, que tenga una enfermedad voluminosa, que tenga metástasis al inicio, el Cushing para neoplásico, y bueno, el que siga fumando también. Entonces, la incidencia recibida generalmente en el curso de los dos primeros años de tratamiento hace que las expectativas de supervivencia de los 5 años no sean superiores al 5% de los pacientes. Que los pacientes fumadores también disponen de estrategias para poder... 65 al 70% de los pacientes con cáncer de pulmón en células pequeñas tienen una sobrevida menor a 1 año. Entonces es un cáncer rápidamente proliferante y que su sobrevida es muy pobre al año. Entonces el tratamiento normalmente o generalmente es un tratamiento sistémico. Esta se puede dividir en la etapa limitada o en la etapa avanzada. En la etapa limitada se usan dos o más medicamentos de quimioterapia. A la cabeza el platino o carboplatino combinado con etopósido, y se da más o menos 6 meses. Y en la enfermedad avanzada y diseminada, la quimioterapia puede tratar la enfermedad para permitir más tiempo y más tiempo de vida al paciente y mejorar la calidad de vida, ¿no? Pero la posibilidad de que se cure o que reduzca la enfermedad es muy pobre. Entonces, como una línea del tiempo, en la década de los 50, la radioterapia o cirugía como única opción de trato. Entonces ahí se vieron las primeras observaciones con la ciclofosfamida. En la década de los 60, la ciclofosfamida aumentó por 2 la sobrevida global en pacientes con enfermedad extensa versus la cirugía. También se vio que la ciclofosfamida más radioterapia aumentó por 4 la sobrevida global en pacientes con enfermedad limitada versus la radioterapia sola. En la década de los 70, las antraciclinas, alcaloides de la minga y drogas alquilantes, obtuvieron tasas de respuesta del 50-60%, sin mejoría en la sobrevida global. En la década de los 80, con el uso del etopósido, cisplatino, carboplatino como droga alta respuesta, dieron aproximadamente 50-60% una mejoría en la sobrevida global. La radioterapia tiene sus beneficios pues, para este tipo de cánceres. Trata el cáncer junto con la quimioterapia si la cirugía no es posible. Ayuda también a aliviar los síntomas, ayuda a aliviar el dolor del cáncer, que principalmente este tipo de cáncer, uno de los síntomas más frecuentes en metástasis es el hueso. Y por el dolor, este tipo de tratamiento los ayuda. Y la radioterapia craneal profiláctica,
también es usada porque la mayoría de estos pacientes pueden tener ya metástasis en el cerebro. Entonces se inicia de manera profiláctica. Entonces, las complicaciones, como les dije en unos slides anteriores, una de las principales puede ser el síndrome de vena cava superior. Y la radioterapia del cerebro produce efectos secundarios como problemas de memoria y torpeza, ¿no? El pronóstico no es bueno, depende de la extensión del cáncer, como en todos los tipos de cáncer, pero este cáncer es mucho más rápido y más mortal. Es un tipo de cáncer mortal. 6% de las personas que lo padecen todavía están vivas a 5 años después del diagnóstico, o sea, muy, muy poco. Y el tratamiento, pues, prolongaría la vida aproximadamente 6 a 12 meses, ¿no? En estadios tempranos, papel de la cirugía en cáncer de pulmón de células pequeñas. Este ensayo randomizado prospectivo para determinar el beneficio de la resección quirúrgica de enfermedad residual seguido de la respuesta de la quimioterapia combinada. En este tipo de estudio se vio 388 pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas, 19% en un estadio 1, según TNM, y se usó de medicamentos o quimioterapia la ciclofosfamida, doxorubicina y vincristina. Esto se usó cada 21 días por 10 ciclos y se vio que en 66% de los pacientes hubo una respuesta parcial, 127 tuvieron respuesta parcial y 90 respuesta completa. Y de los no respondedores, 44%, o sea, 171 pacientes. De los respondedores, que fue 66%, 70 de ellos fueron a cirugía más radioterapia torácica y radioterapia craneal, y 76 pacientes solo fueron a radioterapia del tórax y del cráneo. Se vio que en la cirugía 83% de los pacientes fueron resecables, 19 tuvieron una remisión patológica completa y 9% cambios histológicos residuales. Las conclusiones de este estudio: una sobrevida de 12 meses, media de 12 meses para pacientes no operados, 16 meses para pacientes operados, y sobrevida a los 2 años de seguimiento, 20% en ambos grupos. En este tipo de estudio se vio, se catalogó como resultados a largo plazo en cirugía y quimioterapia en cáncer de pulmón de células pequeñas. De 104 pacientes, 51 pacientes tuvieron resección quirúrgica más quimio-radio adyuvante. En estadio 1, 35 de ellos, en estadio 2, 16. Y 53 pacientes tuvieron quimioterapia de inducción y posteriormente una resección quirúrgica más radioterapia. Esto fue entre 1981 y el 88. Tuvieron el tratamiento con estas 3 drogas, la ciclofosfamida, doxorubicina y vincristina, alternando con cisplatino y etoposide. En el 88, cisplatino, etopósido, y el total de ciclos igual cada 21 días por 4 ciclos para inducción y por 6 como adyuvancia. Todos ellos después radioterapia torácica y cerebral. Entonces, ¿qué se vio acá? 5 años de supervivencia en pacientes seleccionados. Los pacientes que tuvieron un estadio clínico 1 y 2, estadio clínico 1 y 2, pero el estadio fue 1 patológico, tuvieron una supervivencia 5 años del 62%. Pero si se dan cuenta, los que tuvieron estadio clínico 1 y 2, pero el estadio era patológico, un estadio 3 patológicos, bajó mucho la sobrevida 5 años, ¿no? Del 16%. Y los que tuvieron estadio clínico 3 y patológico 3, también la supervivencia 5 años fue de 14%. Entonces, por más que yo tenga estadio 1 y 2, pero el estadio patológico sea diferente o más alto, 3 o 4, la sobrevida va a caer muy drásticamente. Acá vemos, pues, el estadio 1 tuvo una mejor sobrevida que los otros estadios.
Y los tipos de complicaciones, los que tuvieron cirugía adyuvante, 16% en total, cirugía primero, casi 10%, y las conclusiones de este estudio fue que la cirugía podría reducir la incidencia de recaída local, eliminación del cáncer de pulmón en espécimen accesado a mejor pronóstico, y tuvo una mayor tasa de complicaciones en pacientes que recibieron quimioterapia antes de la cirugía. Entonces, un resumen de la conducta quirúrgica: estadios T1, T2, N0, o sea, estadios 1, siempre en cualquier tipo de cáncer de pulmón que sea operable, verificar los ganglios linfáticos mediastinales. El tipo de cirugía normalmente es la lobectomía. Quimioterapia o quimiorradioterapia mediastinal en presencia de nódulos linfáticos positivos, eso siempre para este tipo de cáncer, y la radiación craneal profiláctica. La quimioterapia de enfermedad limitada, bueno, es el componente principal en realidad del tratamiento. Se va a recomendar para pacientes que tengan un buen status performance, un ECOG 1, 2, y la combinación de dos fármacos es claramente superior a que le dan a un paciente un solo fármaco. En este estudio, cisplatino y etoposide, seguido de ciclofosfamida, doxorubicina y vincristina, el cáncer de pulmón limitado, cáncer de pulmón de células pequeñas limitados. Se dio entre el 82 al 85, fue aleatorizado, prospectivo, en 148 pacientes. Y los resultados fueron que 18 pacientes tuvieron remisión completa por más de 12 meses y 13 en un intervalo libre de enfermedad. Esto fue pues la consolidación con etoposide. Y los que no tuvieron consolidación con el etopósido, 8 pacientes tuvieron remisión completa por más de 12 meses y 4 de ellos estuvieron libres de enfermedad. En ese estudio, el tratamiento de cáncer de pulmón de células pequeñas limitado con ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, con o sin etopósido. Ese fue un estudio randomizado, fase 3, 243 pacientes. Igual, un status performance bueno de 0,1, ECOG 0,1, menor de 60 años. Y se vio pues que los pacientes que tenían respuesta, que les habían agregado al tratamiento de etopósido tuvieron una respuesta completa del 75% y una sobrevida global de 15 meses, a comparación de los que no tuvieron etopósido en el tratamiento, una sobrevida de 12 meses, 3 meses menos. Pero igual, le den o no el etopósido, es mínimo, ¿no? El tiempo que les da. Cáncer de pulmón de células pequeñas en enfermedad extensa. Este fue un ensayo fase 3 con irinotecan, cisplatino, comparado con etopósido y cisplatino en cáncer de pulmón en células pequeñas extenso. Fue en fase 3 en Estados Unidos. No tuvieron quimioterapia ni radioterapia previa, un buen status performance y pacientes de 70 años a menos. Y se vio pues que los pacientes con etopósido, al que le agregaron etopósido y cisplatino, tuvieron una sobrevida global un poco mejor que los que no tuvieron. En realidad pues es bien poco, ¿no? Las conclusiones de este estudio, EP, que es etopósido con platino, se mantiene como quimioterapia estándar para manejo de cáncer de pulmón en células pequeñas. Diferencias en resultados basados en diferentes genotipos en pacientes estudiados y diferentes susceptibilidades, tanto en respuesta como en efectos adversos, mediados por poblaciones genéticamente diferentes. Sobre la irradiación craneal profiláctica, pues sabemos pues que la metástasis cerebral está presente hasta en un 10% de los pacientes al momento del diagnóstico. El riesgo acumulativo a los 2 años del diagnóstico es del 50%, y con la aplicación
de terapia multimodal del tórax, el riesgo de recurrencia torácica disminuye, siendo la metástasis cerebral el principal sitio u órgano donde va a recaer esta enfermedad. Sobre los nuevos medicamentos, generalmente el tratamiento biológico. En este estudio se evaluó pues, la quimioterapia con o sin mantenimiento de sunitinib, que es un tratamiento molecular para cáncer de pulmón de células pequeñas extenso y sin tratar. 95 pacientes tuvieron quimioterapia con platino, cisplatino y etopósido. 10 pacientes abandonaron el estudio, entonces se dividió en los pacientes que iban a recibir el sunitinib y un placebo. ¿Y qué se vio en este estudio? La progresión libre de enfermedad con el sunitinib aumentó bien poco, casi 2 meses que con placebo. Y la progresión libre y la supervivencia global aumentó más o menos 2 meses, ¿no? Con el sunitinib. Entonces, ¿hay respuesta? Sí hay respuesta. Pero igual, en algún momento estos pacientes van a recaer y van a complicarse. Los efectos adversos en este estudio con el sunitinib, se vio que un paciente le tuvo pancreatitis y un paciente con hemorragia digestiva alta, y la conclusión fue que el sunitinib fue seguro como tratamiento de mantenimiento post-quimioterapia y mejoró la sobrevida, la progresión libre de enfermedad en estadios extensos u avanzados. El tratamiento estándar, descripción general, es como un resumen para el cáncer de pulmón de células pequeñas, en estadio limitado. ¿Es una enfermedad potencialmente curable? Sí, pero cuando se trata con un curso agresivo de quimioterapia concurrente. La resección quirúrgica primaria va a estar indicada en 5% de los pacientes, y acá nos tenemos que centrar en un estadio 1 verdadero, ¿no? El progreso reciente se debe principalmente a los avances de la radioterapia en lugar de la terapia sistémica. Y en la actualidad, el estándar de atención para los pacientes con enfermedad limitada consiste en 4 a 6 ciclos de cisplatino y etopósido, más radioterapia torácica concurrente. Se recomienda la radiación craneal profiláctica, sí, pero para aquellos que tengan un buen estado funcional. Y bueno, con dicho tratamiento la respuesta se observa en el 90% de los pacientes y una sobrevida a largo plazo del 25%. Y para el caso de la enfermedad avanzada, es incurable. La quimioterapia siempre va a ser el pilar del tratamiento, platino y etopósido. Este tratamiento va a producir una respuesta entre el 60 y 70% de los pacientes, hasta el 10% tiene respuesta radiológicamente completa. Y aunque la terapia mejora significativamente la calidad de vida y prolonga su supervivencia, la recaída va a ser inevitable y menos del 10% de estos pacientes van a estar vivos a los 2 años. Entre el 1973 y 2002, la tasa de supervivencia para estos pacientes a 2 años de enfermedad limitada mejoró del 15 al 22%, y para enfermedad diseminada solamente del 3 al 5.6%. Y bueno, el tratamiento, como ya les dije, siempre el cisplatino, carboplatino con etopósido, 4 o 6 cursos, y sabemos pues, que el tratamiento es sistémico, ¿no? Muchas gracias por su atención. Bueno, esta es la nueva torre del INEN, la torre ambulatoria, donde se hacen todos los procedimientos ambulatorios para todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Las gracias al doctor Chavero. Yo creo que ha hecho una revisión extraordinaria desde el punto de vista académico, lo cual ha simplificado bastante el entendimiento de esta enfermedad a células pequeñas. Hemos dicho inicialmente que el cáncer de pulmón a células pequeñas es parte del segmento grueso del pulmón, y para entendimiento siempre se ha comportado como un tumor muy agresivo,
comparativamente con el resto de los subtipos histológicos. El comentario que yo podría hacer es, adicional a lo que ha comentado el doctor, es de que muchas células, tumores de células pequeñas, a veces vienen combinadas con otros tipos, como las indiferenciables de células grandes, células claras, o quizás adenocarcinomas. Son, obviamente, en su mayoría en el tejido pulmonar o tumoral, predomina células pequeñas. Entonces, eso hay que tener en consideración para efecto de tratamiento, porque más adelante vamos a hacer una pregunta vinculada al tema. Sin embargo, si de parte de en este rol de preguntas y respuestas existe alguien que quisiera hacer las preguntas correspondientes por el chat, podemos ir leyéndolas. Acá tenemos una pregunta para empezar. Doctor Cabero, ¿el diagnóstico patológico es difícil para células pequeñas o es sencillo? Mucha gente dice, yo tengo cáncer de células pequeñas. ¿Puede haber opción para equivocarse? ¿Cuál es la consideración que se debería tener en cuenta acá por patología? ¿Verdad, Doc? Como no es un cáncer muy frecuente como el de adenocarcinoma de células no pequeñas, este tipo de tumores, como es un neuroendocrino, también puede confundirse como otro tipo, ¿no?, de los tumores neuroendocrinos. Entonces, por lo menos yo en el hospital, dentro de lo que voy en estos años, habré visto como diagnóstico de pulmón de células pequeñas unas 4 o 5 veces. Yo me imagino que en general pues no debe ser muy frecuente encontrarlos. No estoy muy seguro si este tumor se pueda superponer, ¿no? Bien, eso es cierto. Ahora, ¿tiene un marcador tumoral específico este tumor? ¿Sinaptofisina? Es un marcador específico, sinaptofisina. ¿O tiene otros marcadores específicos desde el punto de vista biológico? Bueno, lo que tiene bien alto es el Ki-67. Podría dar 80, 90, 100%, como tiene un índice de proliferación celular muy alta. Entonces eso también nos podría ayudar para saber si estamos frente a este tipo de tumores. Bien. Una pregunta, ¿este tipo de tumor tiene expresiones genéticas parecidas a los células pequeñas en relación a los aspectos de mutaciones genéticas? ¿Y cuáles serían? ¿Cómo? No lo entendí bien. Las células no pequeñas, generalmente, particularmente el adenocarcinoma, tiene expresiones de mutaciones genéticas de lesión y mutación. Por ejemplo, tienen el EGFR, ALK, PL1. ¿Ese paralelo existe también en células pequeñas? ¿Existe algún tipo de mutación en particular? Había leído que hay... Para efecto de farmacogenómica. Había leído que comúnmente tiene mutación, es el EGFR, bueno, el KRAS, y también se había reportado una fusión en la proteína de fusión del EML4ALK, o sea, en el ALK. Ya. Que creo que serían los más importantes. Ahora, acá hay una pregunta para los que estamos en primer nivel de atención. Dice, ¿cuáles serían los signos y síntomas clínicos que tendríamos que tener en cuenta para sospecha de cáncer de células pequeñas? Eso sería en general cáncer de pulmón. Claro, es que es muy subjetivo, ¿no? Este tipo de tumores sí da síndromes paraneoplásicos, como el CIHAT, que es la secreción inadecuada de hormona antidiurética, es lo que te da la diabetes insípida, puede dar el flashing, ¿no? Rubor, calor, como lo hablé hace un rato, la hipercalcemia también. Entonces puede haber síndromes paraneoplásicos, sí, y sobre los signos y síntomas específicos, en realidad pues podría ser
ya sea un cáncer de pulmón de células pequeñas, o uno de no pequeñas, o un tumor mediastinal que esté comprimiendo la cava. Entonces puede confundirse también, ¿no? Bien, acá hay una pregunta de Sandra. ¿Qué relación tiene el tumor primario con el tumor metastásico? ¿Qué relación tiene el tumor primario con el tumor metastásico? Sí, esa es la pregunta. Bueno, de repente no. Ha querido expresarse de otra manera. Diría, ¿cuál sería la convicción de que el tumor sea primario o que sea metastásico, quizás, en células pequeñas? Claro. En realidad no lo podríamos saber, tendríamos que hacer una biopsia y Claro, determinar si lo que estamos sacando es primario pulmonar o metastásico, ¿no? Por más que esté en el pulmón, puede viajar de otro lado, sí. Entonces, acá el kit del asunto es tratar de hacer una biopsia y poder sacar un estudio patológico que nos diga si es de pulmón o no, es de otro lado, ¿no? Adicionalmente, cuando se habla de tumor metastásico para Sandra, quizás como complemento, se pregunta en la anamnesis siempre, ¿usted ha tenido una enfermedad previa tumoral maligna? Entonces existe lo que se llama metástasis de larga latencia y le aparece un tumor de repente en el pulmón y como dice el doctor, la única manera de establecer diagnóstico es tomando una muestra de tejido, sea biopsia percutánea, quizá broncoscopía, o sea, la metodología no importa. En todo caso, eso da el diagnóstico definitivo, si es primario o metastásico. Hay otra pregunta de parte de Erika. ¿Cuál es el tratamiento en caso de presentarse el síndrome de vena cava superior? ¿Y cuál es el pronóstico sobre vida en este caso? Bueno, el síndrome de vena cava superior no solo estos casos de cáncer de pulmón de células pequeñas, puede haber en no pequeñas, puede haber en tumores mediastinales, que no tiene que ver con cáncer de pulmón, sino con tumores germinales, linfomas. Entonces, normalmente pues el síndrome de vena cava, el tratamiento principal es la quimioterapia. Y en casos extremos se podría dar radioterapia. Dependiendo del tipo de tumor y tratamiento, se da el pronóstico, ¿no? Es diferente un síndrome de vena cava por un cáncer de pulmón, ya sea de células pequeñas o células no pequeñas, a un linfoma o un tumor germinal, donde la quimio responde tan bien que el tumor se funde y regresiona, ¿no? Este síndrome. Entonces, todo depende del tipo de tumor, el estadio, el estatus performance del paciente, etcétera. Acá hay una pregunta que podríamos dejar como parte educativa de parte de Esmeralda Kelly. La primera pregunta sería, ¿al paciente que tiene cáncer de células pequeñas necesariamente tiene que ser fumador o hay gente que es no fumadora y también tiene cáncer de pulmón a células pequeñas? Sí, en realidad fumar, ser fumador te aumenta la probabilidad de que tengas cáncer, y si tienes un cáncer de pulmón en un fumador es probable que sea por eso. Pero igual no quita de que no sea, de que un paciente tenga cáncer de pulmón y nunca haya fumado un cigarro. Entonces también podría estar ahí jugando el tema de la genética de cada uno. Perfecto. Ahora, en función de la misma pregunta, tenemos, dice, un paciente que tiene un fumador que ha sido diagnosticado con cáncer de pulmón estadio 4 y con metástasis cerebral. Obviamente empieza de la primera consulta con mal pronóstico, estadio 4. ¿Tiene algún tratamiento y cuál sería el enfoque? Es la pregunta. Sí. Cuando tenemos pues un paciente, bueno, fumador o no fumador, con cáncer de pulmón, que ingresa y nosotros lo catalogamos con un estadio 4, en este caso que me dice que tiene metástasis cerebral, primero hay que ver el estado del paciente. Si hay algún tipo de disfunción cerebral o algún tipo de signo que nos diga que el paciente, que por la metástasis esté teniendo algún problema, ¿no? En estos casos, la radioterapia cerebral es lo primero que tenemos que ayudar al paciente para tratar de disminuir el edema que este tumor podría producir en el cerebro, y posteriormente siempre tenemos que hacer una biopsia para determinar, o sea,
radiológicamente podría ser un cáncer de pulmón, pero siempre hay que determinar la histología para que el tratamiento sea dirigido a lo que tiene. Perfecto. Y por último, por la hora vamos a dejar esto como última pregunta. El cirujano dice que era un paciente con nódulo solitario, le hace una biopsia por congelación y sale células pequeñas. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Operarlo? ¿Quimio? Si es nódulo solitario, pequeño, y si estamos en cirugía y le hemos hecho una biopsia, congelación, no sé si el patólogo me puede decir si es células pequeñas o células grandes ahí, pero igual, ¿no? Se tendría que hacer la lobectomía con la disección ganglionar mediastinal y posteriormente a quimioterapia, probablemente. Perfecto. Bueno, ya son más de las 7 de la noche. Agradecemos de verdad al doctor Octavio Cabero por la brillante exposición y también la pregunta y respuesta de parte de los participantes. Y en esta oportunidad creo que hemos aprendido todo bastante alrededor de células pequeñas. Es un tema interesante para toda la comunidad médica, no médica. Y vamos a agradecer, reitero el agradecimiento al doctor y muchas gracias a ustedes por participar en el foro. Gracias. A la vista. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta luego.